Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un domingo más para hablar acerca de, pues muchos mitos, bulos y desde luego una institución que no deja indiferente a nadie, tanto en el mundo hispano como en el mundo anglosajón. La Inquisición es de la institución de la que vamos a hablar hoy, lo va a hacer Rubén, que además pues es un tema que ya ha desarrollado tanto en artículos como en trabajos e incluso en otros programas de radio en los que participa él frecuentemente. Y pues nos va a comentar un poquito acerca de esta institución que pues creo que está en algunos puntos, quizá yo diría que demasiado magnificada para lo que fue, que sufrió una serie de procesos a lo largo del tiempo que fueron cambiando incluso su propia estructura y que pese a que pervive hasta el siglo XIX, pues no tuvo en la época contemporánea la importancia quizá que tuvo durante la época medieval y moderna, sobre todo en esta segunda etapa histórica. Os dejo con Rubén, muchísimas gracias por escuchar el Foro de la Historia. Estamos aquí para hablar acerca de procesos históricos, enseñar en diversos valores democráticos y también, por supuesto, pues de tolerancia, tanto religiosa como ideológica y de todos los tipos, que es lo más importante y por eso tenemos que sacar temas como este de la Inquisición. Os dejo con Rubén. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Foro de la Historia. Como ya habéis escuchado, hoy vamos a hablar de la Inquisición española. Y no os vamos a hacer un procedimiento de indagación, que eso es precisamente, ¿no?, lo que significa la palabra, el origen de la palabra inquisitio, que es un proceso de indagación de delitos donde el juez debe inquirir esos delitos, ¿no? Es decir, indagar cuidadosamente, partiendo de indicios, que pueden ser reales o no, para acusar a una parte de un delito. Eso es la Inquisición. Vamos a hablar de la Inquisición española y vamos a hablar algo que nos gusta mucho y vamos a desmontar bulos, a desmontar leyendas, vamos a contar cosas que realmente formaban parte de la Inquisición española y cosas que forman parte del imaginario popular o de lo que, como lo queramos llamar, si bien leyenda negra, antiespañola o como sea, pero hay muchas de las cosas que se comentan de la Inquisición española, que había muchas inquisiciones que no eran ciertas. Lo primero, la Inquisición no nace en España, no somos los que crean la Inquisición, el origen de la Inquisición es medieval. De hecho, nace en el siglo XII, a finales del siglo XII, en 1184, por parte del Papa Lucio III. En el Sínodo de Verona, pues crea una especie de Inquisición episcopal, es decir, estaba secundada por tribunales parroquiales, ¿vale? Y fue usada sobre todo contra herejes. ¿Qué tipo de herejes? Pues la herejía valdense, por ejemplo, y sobre todo la herejía de los cátaros, ¿no?, que no son a todos. Principalmente tuvo su fundamento por el norte de Italia y el sur de Francia, esa zona, es decir, no estaba precisamente por la península ibérica, que sí es verdad que en tiempos de Pedro II tuvo cierta influencia también en Aragón, que como también conoceréis, Pedro II tenía zonas actualmente de Francia en ese sur del país galo. Un poquito más tarde, ¿no?, en 1231, aparece la Inquisición Pontificia, ¿no?, a diferencia de esta episcopal, creada por el Papa Gregorio XI, cuyo procedimiento era un procedimiento judicial, ¿no?, donde trataban de verificar pues esas desviaciones teológicas y morales desde los ámbitos, evidentemente, de aquellos tiempos y que se establecían más allá, ¿no?, de los tribunales ordinarios. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de inquisiciones que se alargaron durante tiempo eran temporales, es decir, no había una inquisición continua. Se formaba en un momento dado por un tema, por ejemplo, una herejía concreta, como la de los cátaros, y luego pues se suspendía hasta otra necesidad de volverla a crear, ¿no? Aunque sí es verdad que en este tiempo aparece ese rol de inquisidor general, el máximo responsable de las inquisitios, y aparecen en estos tiempos. Curiosamente, a Castilla no llegó ningún tipo de inquisición medieval, ¿no?, ni la pontificia ni ninguna otra. Es decir, estas supervisiones, ¿no?, papales del Santo Oficio nacerían en Castilla con los reyes católicos, ¿no?, como ahora veremos. Por ejemplo, sí que la hubo desde tiempos anteriores en Aragón, ¿no? Y siempre estuvo, por lo menos en la península ibérica, siempre estuvo
al frente de estas inquisiciones los dominicos y los franciscanos, ¿no? Estas órdenes. Y entonces, ¿cómo nace ese llamado Tribunal del Santo Oficio, ¿no? La Inquisición española, que normalmente se le conoce como el Santo Oficio? Pues nace oficialmente el 1 de noviembre de 1478, mediante una bula del Papa Sixto IV, la bula Exigit Sincerae Devotionis. Pero tenemos que tener una cosa clara y nítida. Esta Inquisición, la Inquisición española, era bastante diferente a esas Inquisiciones anteriores, nacidas en el medievo, a esas Inquisiciones, sobre todo a la Inquisición pontificia. ¿Por qué? Porque fue esta, a diferencia de la pontificia, esta sí que fue impulsada por los reyes. Fue impulsada por los reyes católicos, fue solicitada por Isabel y Fernando. Por lo que los reyes tenían importantes privilegios, ¿no?, respecto a este tribunal. Lo primero, por el nombramiento del inquisidor general, que no era lo habitual era que fuera nombrado por el Papa. Y también tenían el privilegio del control económico del Santo Oficio. Esto estamos hablando de un apartado bastante importante. De hecho, por ejemplo, la bula de cruzada se siguió cobrando durante muchos siglos, ¿vale? Es decir, estos privilegios no eran habituales en otro tipo de inquisiciones. Si bien es verdad que es probable que el Papa no tuviera en mente esa atemporalidad que es la que buscaban los reyes, y es como sucedió, porque estamos hablando que se mantuvo en España hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el primer cuarto del primer tercio del siglo XIX, ¿no? Es decir, el Papa no tuviera esa idea, diría más una idea de temporalidad, pero realmente no sabemos si se lo imaginaba o no, pero la idea de los reyes no era, desde luego, que fuera algo temporal. Y ahora tenemos que preguntarnos también, porque nos vamos a hacer muchas preguntas, es ¿por qué era tan importante la institución para los reyes católicos? Es decir, ¿qué podían sacar los reyes católicos de manejar este santo oficio? Pues lo fundamental es la unidad religiosa. El momento en el que se unifican todos los reinos, pues está en el proceso de unificar, todavía en el 1478 todavía no se había unificado el reino de Granada, pero la unidad religiosa para los reyes era un factor decisivo, porque iba en paralelo a la unidad territorial de sus reinos. Con lo cual, a la vez que se reconquistaba, una reconquista que ya sabemos que duró mucho tiempo, la sociedad cristiana convivía, ¿no?, a lo largo de todos estos siglos con la judía y con la musulmana, ¿no? Es decir, con lo cual esa unidad religiosa se hizo un signo fundamental, ¿no?, para la unidad política. Lo que ocurre es que estas convivencias a veces eran pacíficas y a veces no. Normalmente no eran pacíficas, sobre todo con las minorías, ¿no? Evidentemente las mayorías eran cristianos y las minorías eran judíos o musulmanes. En el siglo XIV, por ejemplo, es cuando empiezan sobre todo los problemas, sobre todo con los judíos, ¿no? Los problemas con los musulmanes llegarán más adelante. Esto unido a la inestabilidad política, ¿no?, que había sobre todo en Castilla, también en Aragón, hizo que, por ejemplo, los judíos empezaran a coger mala fama. Es decir, prácticamente eran los responsables absolutamente de cualquier percance, ya fuera de sequías, ya fuera de enfermedades, ya fuera de pestes, etcétera. Con lo cual, la conclusión era que empezaron a tener una muy mala fama y finalmente en 1492, justamente coincidiendo ese gran año con la conquista del Reino de Granada y con la llegada de Colón América, pues se decide expulsar a los judíos que no se conviertan a la fe católica. ¿Cuál fue el problema? Pues que muchos de los judíos decidieron convertirse solo de casa para afuera. Es decir, aquí es donde nacen los llamados criptojudíos, que eran aquellos que bien se habían convertido al cristianismo de cara al exterior, pero que seguían practicando en sus casas su religión de forma oculta. No obstante, la mayoría de no podemos olvidar que la mayoría de los judíos, es decir, estamos hablando quizás del 90% de los que había, decidieron marcharse. 1492, volvemos a reiterar, es el año en el que se decide la conversión o expulsión de los judíos. No obstante, en otras partes de Europa se habían expulsado mucho tiempo antes. Es decir, prácticamente se puede considerar que España fue el último país de los grandes en expulsar a los judíos. Esto no es una competición, pero eso es así, y normalmente la gente habla sobre todo de la expulsión de los judíos en España y no se refieren a que antes habían sido expulsados prácticamente de Italia, de Portugal o de Francia. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Más tarde, prácticamente un poquito más de un siglo después, en 1609, bajo el reinado de Felipe III, hicieron la misma opción, la misma conversión-expulsión con los moriscos. ¿Vale? Y esto, bueno, evidentemente traería dramáticas consecuencias, sobre todo económicas, y también aquí pues generaría, ¿no?, esos falsos conversos. Y es aquí, en esos falsos conversos, en estos criptojudíos iniciales, o los falsos conversos también de los musulmanes que decidieron convertirse, entre comillas, a la fe cristiana, es donde tenía su mayor trabajo la Inquisición, o mejor dicho, era el objetivo principal, era la persecución de este santo oficio, era la persecución de aquellos que se habían convertido pero eran falsos judíos. Es decir, en principio la Inquisición no actuaba contra los judíos ni contra los musulmanes, sino aquellos que se habían convertido y seguían practicando la otra religión, ¿vale? Eso tenemos que tener claro. ¿Y cuál era el proceso? Vamos a hablar un poco del proceso, ese proceso, ¿no?, de la Inquisición, que tan terrorífico debía ser, y lo debía ser, pero que también tenemos muchos mitos que tenemos que aclarar. Lo primero que tenemos que decir es que el Tribunal de la Santa Inquisición era una mezcla entre eclesiástico y civil. Era realmente eclesiástico, pero, es decir, estaba gestionado por teólogos, que son los que se ocupaban, ¿no?, de esos temas heréticos, que eran, que habíamos dicho, sobre todo dominicos y franciscanos, en los que se ocupaban de los temas, pero una vez se había declarado culpable, por ejemplo, a una persona, eran las autoridades civiles las que ejecutaban la pena al reo. Con lo cual, digamos que podemos hablar que era eclesiástico y civil a la vez. Estas penas, ¿vale? Estas penas, evidentemente la pena máxima era la hoguera, ¿no?, la temida hoguera, pero hablamos que en la mayoría de los casos no terminaban en quemar al reo. Aproximadamente un 1%, ¿no?, de todos aquellos casos de la Inquisición terminaron en la hoguera, con lo cual estamos hablando que no era lo habitual, pese a que muchas veces parece que solo prácticamente en cuanto se pensaba que uno era hereje ya lo quemaban. No era así, no hay que tenerlo claro. Las penas normalmente pues podían ser excomuniones, es decir, podía ser confiscación de bienes, podía ser cárcel, pedidos de cárcel, evidentemente, etcétera. Esas eran las más habituales, ¿vale? ¿Y cómo esas sentencias, cómo se dictaban? Lo primero que se dictaban eran públicas. Es decir, se leían en público los llamados autos de fe, que vemos muchas veces en algunos cuadros de época, ¿no?, que se hacían en la plaza del pueblo y se hacía por todo lo grande, pues para mostrar un poco cómo eran, o mostrar un poco, o dar a conocer los herejes para que los conociera todo el mundo, ¿no? Era porque no solo afectaba este tipo de causa, no solo afectaba a las personas, también afectaba a las familias, ¿no? Y al final todo era un problema. Me imagino que habréis visto los famosos, o sonará el famoso San Benito, ¿no? Es decir, esos vestidos que les ponían a los que les condenaban, ¿no? A los que en los autos de fe, a los que les llevaban los autos de fe. El San Benito era una especie de saco que simbolizaba la prueba, era la prueba del delito, y en la cabeza se les ponía una especie de gorro de papel, ¿no?, de forma cónica, que llamaba coroza, ¿vale? Pues esos dos, esa vestimenta era la habitual para los que el Santo Oficio actuaba contra ellos y debían llevarlo en las vías públicas, es decir, no en casa lo podían quitar, pero cuando salían a la calle debían llevarlo continuamente mientras durara la sentencia. Es decir, era escarmiento total y de que todo el mundo conociera que había sido condenado por el Santo Oficio. Es decir, en estos sacos, ¿no?, a veces pues, hacen motivos como cruces, que eran los más habituales, pero a veces también incluso el nombre del condenado. Es decir, y una vez que finalizaba la condena no terminaba ahí todo. En principio se podía quitar el San Benito, pero ese San Benito se solía colgar de la iglesia más cercana, de la iglesia de su zona, de su barrio o de su pueblo, y claro, era memoria de todos de la infamia del vecino. Es decir, estamos hablando que las condenas duraban no solo mientras duraba la condena, no solo mientras el reo estaba en vida, pero incluso se mantenían, porque claro, en la familia todo el mundo sabía que el San Benito que había colgado de tu iglesia era familia de Pepito de Juanito. O sea que, digamos que era muy, muy duro. Y podemos contar también los famosos estatutos de limpieza de sangre, ¿no? Que era la definición, la diferencia, mejor dicho, entre los cristianos viejos y cristianos nuevos, ¿no? Era tirar de descendencia a ver cuándo había sido el converso, ¿vale? Es decir,
cuántas generaciones habían pasado desde que un antepasado tuyo se convirtió, si era realmente un converso y no era puro, no eran los cristianos viejos, con lo cual, es decir, esto te permitía, por ejemplo, dificultades para acceder a algunas instituciones, para trabajar para el Estado, y era una forma de discriminatoria, ¿no? Una especie de racismo de entonces, es decir, el tema de la limpieza de sangre. Un hecho, por ejemplo, el famoso dicho de tirar de la manta proviene de ahí. Tirar de la manta viene por la Catedral de Tudela, decidieron poner una especie de lienzo, una especie de manta con nombres de los conversos. Entonces era una forma de decirles de cara a cualquier trabajo, por ejemplo, oye, que es un converso que lo pone en la iglesia. O sea que digamos que era un tema bastante crudo para los que lo sufrían, ¿no? Vamos a hablar del proceso. Ahora sí, había dos vías de actuación, ¿no? En la Inquisición. Una era actuar de oficio y otra era actuar por una denuncia, ¿vale? Existía la obligación de denunciar a delitos de herejía, incluso a familiares. Es decir, y eso ya se encargaban los sacerdotes de los sermones, repiquear con eso para que nadie se olvidara. Principalmente, evidentemente, inicialmente, esta Inquisición, como ya hemos dicho, a finales del siglo XV, estaban destinadas contra los judaizantes, contra esos criptojudíos, ¿no? Contra esos que se habían convertido, pero seguían practicando su religión en secreto. Pero luego se extendió, evidentemente se extendió pues, a apóstatas, a homosexuales, a brujas, a blasfemos, incluso luego se ampliará cuando todos estos ámbitos ya dejen de tener fuerza, pues a los libros prohibidos, ¿no? A los traficantes de libros prohibidos, a la censura, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el tribunal puede llegar a un pueblo o a una ciudad y lo que daba es un plazo, ¿vale? Un plazo, el llamado edicto de gracia, un plazo para que los judaizantes pudieran acusarse. Es decir, ir a decir, yo soy judaizante, o sea, yo soy un falso converso, me arrepiento y tal, ¿no? No pasaba nada porque, no pasaba nada, entre comillas, es decir, salvaba la vida y salvaba su patrimonio, que también era otro problema, no solo que fueras a la cárcel, sino que te quitaban el patrimonio, con lo cual, claro, era un problema muy gordo, ¿no? Normalmente se les aplicaba una pequeña pena eclesiástica y ahí quedaba todo. ¿Qué ocurría cuando había una denuncia por medio? ¿No? Pues las denuncias debían ser contrastadas por 3 testigos, es decir, no era tanto como podemos imaginarlos de decir, ese es hereje y lo llevamos a la hoguera. Es decir, por eso digo que muchos de los mitos que pensamos, incluso muchos de los mitos que vemos en el cine, en algunas películas, son totalmente falsos, ¿no? Y forman parte pues, de esa leyenda habitual con España y el Santo Oficio probablemente es uno de los ejemplos más nítidos, ¿no? De esto, ¿no? El acusado nunca sabía, eso sí, claro, el acusado nunca sabía que le había denunciado, ¿no? Pero sí es verdad que el acusado podía entregar una lista de enemigos, ¿no? Para cotejar a ver si coincidía el que te había acusado con uno de tus enemigos y bueno, pues en ese caso pues podía invalidar incluso la acusación. Es decir, había pequeñas salvaguardas que hay que tener en cuenta, ¿no? Las fases que tenía, digamos, estos procesos. Primero se tomaba juramento al acusado, se hacía una serie de preguntas. Si el acusado confesaba sus culpas, cuidado, independientemente de si fueran o no fueran reales, ¿vale? Si confesaba sus culpas, porque sabes que confesando sus culpas se iba a llevar un cargo menor, bueno, se producía, lo llamaban la reconciliación y se cerraba el expediente. Bueno, más o menos ahí, es decir, digamos que sus penas no eran las más graves. Si no admitía la culpa, ni había ningún tipo de confesión, no pasábamos a la segunda fase, ¿no? Entonces se le acusaba formalmente y se le pedían penas bastante fuertes. Penas muy severas, incluso la muerte o la hoguera. ¿Por qué? Pues para amedrentarle y para obligarle a confesar sus culpas. Independientemente, reitero, si eran o no era culpable, ¿vale? Es una cosa que tenemos que tener claro. Ahí entonces, en esta segunda fase, pues había declaración de testigos, a favor o en contra. Eran los llamados testigos de abono, ¿no? Testigos a su favor. También tenía derecho a un abogado, aunque no podía elegirlo, ¿no? Se le asignaba un abogado, pero tenía una persona que le defendía, probablemente le defendía de recibir una pena menor. Probablemente sería lo más loable. Y si pese a todo existían dudas razonables sobre su inocencia o su culpabilidad, entonces lo que pasábamos al tormento. Es decir, sí, había tortura. Eso es innegable, porque era una forma de obligar a la confesión, fuera o no verdad, volvemos a reiterar, es decir, había tortura. Lo que ocurre es que las torturas que había forman parte de los mitos que ahora contaremos, ¿no? Que ahora indicaremos. Porque la parte de los mitos particularmente es la más
es la más curiosa, ¿no? La que tenemos que tener en cuenta. Porque aunque los datos realmente relacionados con el Santo Oficio son prácticamente imposibles de asegurar y hay 1000 datos distintos, es decir, varía mucho, ¿no? En cuanto a las fuentes, con lo cual podemos hablar de abanicos, pero no podemos hablar de un dato concreto. Vamos a hablar, por ejemplo, de las brujas, las famosas brujas, ¿no? En España, pues en España fue sobre todo famoso el caso de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Esto sucedió en noviembre de 1610. Es el caso más evidente de causas contra brujas en España y se quemaron a 6 mujeres por brujería. No se quemaron a más probablemente porque muchas de ellas confesaron sus culpas y ya está. Confesaron que eran brujas. Evidentemente no lo eran, pero confesaron y por lo menos se libraron de morir quemadas, ¿no? Pero claro, es el caso más notorio, el caso más con más publicidad, y fueron 6, entre comillas, solo, porque cualquier vida humana, desde luego, pero es que si lo comparamos con otras cifras, probablemente no tiene sentido, ¿no? que hablen de los procesos de brujería en España frente a otros. Es decir, en España hubo muy poquitos casos. Es decir, en 350 años que duró la Inquisición, se quemaron a 59 brujas. Es decir, son 59, sí, todo lo que queramos, pero en Alemania se quemaron a 25.000. Y en toda Europa ascendió a 50.000. De 50.000 a 59, pues hombre, hay mucha diferencia para que parece que solo se quemaran brujas en España, ¿vale? Eso es un tema que hay que tener claro. ¿Y quiénes fue importante, ¿no? en esa persecución, o mejor dicho, en el fin de la persecución a las brujas? Fue Alonso de Salazar, fue inquisidor general en 1610 hasta 1614 durante 4 años y participó en Zugarramurdi, por cierto, pero triunfó su informe, sus observaciones sobre estos procesos. ¿Y cuáles eran? Pues él se refería a que eran más enfermas que brujas y que la forma de acabar con las brujas, de acabar en comillas con las brujas, era dejar de hablar de ellas. Y evidentemente así sucedió. Con lo cual, Alonso de Salazar desmitificó el tema de las brujas y pues hizo que prácticamente las cifras fueran muy pequeñas comparadas con otros lugares de Europa. Cifras totales de la Santa Inquisición, pues también es como muy complicado. En 350 años podemos decir que hubo un máximo de 3.000 muertos, de 3.000 pena capital contra los reos acusados por el Santo Oficio, entre 1.300 y 3.000 aproximadamente. Es decir, podemos decir ese abanico dentro de las cifras más... porque hay cifras que realmente que no tienen ninguna lógica, ¿no? Por poner en contexto, vamos a poner 3.000 muertos, hubo cerca de 50.000 causas, más o menos, un porcentaje, podemos hablar de un poquito más del 1% de todos los juzgados, los que fueron juzgados por el Santo Oficio, que terminaron con esta pena capital. Mucho o poco, evidentemente es mucho, es muchísimo, pero claro, vamos a ponerlo en contexto, como siempre hay que ponerlo en contexto. Os voy a dar un suceso, 1572 en Francia, en París, la noche del 23 de agosto, ¿vale? Sucedió la famosa matanza de San Bartolomé. La matanza de San Bartolomé, estamos dentro de las guerras de religión en Francia. Las guerras de religión en Francia en toda Europa en general, fueron realmente dramáticas. Bueno, pues solo estamos hablando de la lucha entre los hugonotes, que eran protestantes calvinistas, bastante agresivos, por cierto, y los católicos, ¿no? Esa lucha que hubo en París, bueno, pues esa matanza de San Bartolomé causó 3.000 muertos. En una sola noche, 3.000 muertos, además 3.000 muertos calvinistas en su mayoría, ¿no? Fue ordenada por Caterina de Medici, que había sido la reina madre, había estado casada con Enrique II, el rey de Francia, y ahora, pues bueno, estaba en el trono Carlos IX, que era su hijo, pero bueno, ella era prácticamente la sombra, seguía siendo la reina madre, pero seguía actuando en la sombra, y además seguía actuando a favor o en contra de los católicos según lo que convenía. Pero hubo 3.000 muertos, es decir, hubo tantos muertos en una sola noche como en 350 años en España. Vamos a ponerlo todo en contexto. Una noche frente a 350 años. ¿Por qué solo se habla de la cruenta Inquisición española y no de otras? Pues es un tema que ahí lo dejo. Y aquí sacamos una conclusión importante. Es decir, la Inquisición es algo bastante oscuro de la historia de España, pero tenía una cosa positiva, y eso nadie lo podrá negar. Es decir, el hecho de que existiera una Inquisición y un control de este tipo de cosas evitó que a España llegara la guerra de religión.
La guerra de religión no hubo prácticamente, hubo prácticamente guerra de religión, hubo acusaciones, como ahora comentaremos, de algunos acusados de calvinismo, por ejemplo, pero no hubo una guerra de religión como tal, como ha sido otra parte de Europa, con lo cual España se libró de una cantidad de muertos de muchos miles de muertos, como sucedió en Francia, por ejemplo, durante muchos años, ¿vale? Eso es algo positivo que tiene que tener, ¿no? Dentro de lo que cabe. Otro de los mitos son las famosas herramientas de tortura. Esto sí que es lo más de lo más. Cualquiera, seguro que vosotros habéis estado en museos de la Inquisición, porque hay en todos los sitios hay museos de la Inquisición, ¿vale? Prácticamente en casi todos los pueblos un poquito histórico, un poquito de historia, existe el famoso Museo de la Inquisición. Bueno, pues lo siento, pero todas las máquinas son falsas. Prácticamente todas las máquinas, son falsas. Son todas inventadas. Es decir, ninguna fue usada por la Inquisición española nunca. ¿Por qué se siguen poniendo y te ponen los títulos y tal? La doncella de hierro, esa famosa caja con forma de mujer y con pinchos que cuando la cierras te pincha, ¿no? Y te desangras, pues hombre, eso es un invento son inventos del siglo XIX la mayoría, ¿no? De esa época de romanticismo, donde bueno, pues, los coleccionistas empezaron a coleccionar, nunca mejor dicho, ¿no? Empezaron a comprar y a interesarse por este tipo de artilugios y se difundieron por Europa. Y aquí está. ¿Y dónde han terminado? Pues en los museos, y muchos museos en poblaciones españolas, y muchos museos hablando de Inquisición española con este tipo de máquinas que son falsas. O sea, una vez más, la leyenda negra o la falsa información sobre la historia de España creada por los propios españoles. ¿Qué más decir, verdad? Ahora bien, como ya hemos comentado antes, ¿se torturó en la Inquisición? Por supuesto que se torturó, eso nadie lo puede negar. Pero evidentemente había máquinas. Estaba el potro, por ejemplo, que se apretaba al reo con correas, la garrucha que se le colgaba, ¿no? De boca abajo y atado. Es decir, había torturas, claro. Había torturas cuando, ya hemos comentado antes, cuando había dudas sobre la inocencia y la culpabilidad, pues dices, bueno, vamos a torturarle un poco a ver si le convencemos a que diga lo que queremos que dice, ¿no? Pero hubo normas también, ¿no? El famoso Torquemada, ¿no? Que es el primer gran inquisidor, y que tiene muy mala fama, ¿no? Evidentemente, pero el propio Torquemada creó reglas para la tortura. ¿Y qué decían estas reglas, entre otras? Pues que el reo jamás podía sufrir ni muerte ni mutilación, con lo cual, cada vez que vayáis a un museo y veáis una sierra, es imposible, es decir, incumplía las normas de la Inquisición, de las torturas, es decir, incluso mutilaciones de pechos, ¿no? Para las mujeres también, veréis en muchas. Son auténticos delirios, ¿vale? Y a todas las torturas debía asistir un médico. ¿Cuál era la labor de ese médico? Pues interrumpir la tortura si lo veía necesario o si veía que el reo podía sufrir, por ejemplo, la muerte o cualquier tema. Con lo cual, es decir, ¿se torturaba? Sí. ¿Era nefasta y era una barbaridad? Por supuesto que sí. Pero vamos a decir las cosas reales que sucedieron. Y aquí entonces vamos a hablar un poco de famoso Tomás de Torquemada. ¿Vale? Tomás de Torquemada probablemente es el que creó la estructura, porque es el primer gran inquisidor, estuvo 15 años, ¿no? Como inquisidor general, inicialmente en 1483 como inquisidor de Castilla y un año después también como inquisidor en Aragón. Digamos que a nivel organizativo fue el que elaboró todo el tema de las instrucciones generales, los primeros tribunales, ¿no? De la Inquisición los creó él y puso la base esa de la Inquisición. Era dominico, ¿no? Como hemos comentado, la mayoría de los inquisidores eran dominicos o franciscanos, pero esa leyenda negra injustificada probablemente en muchos casos, aunque por ejemplo fue decisivo, ¿no? En la expulsión de los judíos, él estuvo a favor de la expulsión de los judíos en 1492, pero no era tan sanguinario, ya hemos dicho evidentemente que redactó normas para evitar abusos, ¿no? En las torturas. En su contra, por ejemplo, el famoso caso de Bartolomé Carranza, ¿no? El caso, no, aquí no tuvo nada que ver, pero el caso de Bartolomé Carranza, por ejemplo, fue un tema muy importante y con mucha publicidad. ¿Por qué? Porque era arzobispo de Toledo y primado de España. Es decir, era el principal personaje eclesiástico del país, ¿no? Y fue acusado de luteranismo y fue incluso condenado a la pena capital. Lo que ocurre es que el Papa ahí consideró que era una pena excesiva, ¿no? Porque no podemos olvidar que los eclesiásticos estaban bajo jurisdicción papal, es decir, no podían ser
por ejemplo, no podían ser condenados y ejecutados por por un monarca, por por un juicio civil, ¿no? Si os acordáis, por ejemplo, cuando uno de los famosos líderes comuneros fue el obispo Acuña, ¿no? Terminó siendo ajusticiado y a raíz de eso el Papa, por ejemplo, excomulgó a Carlos V, ¿no? A Carlos I de España, V de Alemania. O sea que, pues te digo que eso hay que tenerlo claro. Y bueno, al final es verdad que al final se libró de la muerte, pero bueno, realmente fue injustamente acusado de luteranismo, no lo era. Con lo cual fue uno de los casos de la Inquisición más notable y más que contribuyeron, ¿no?, a esa leyenda negra. También el tema de Antonio Pérez. Antonio Pérez fue acusado del asesinato de Escobedo. Estamos hablando era el secretario de Felipe II. Fue acusado del asesinato del secretario de su hermano, del hermano de Felipe II, don Juan de Austria, junto a la princesa de Éboli. De hecho, los dos fueron acusados, ¿no?, del asesinato. Huyó a Aragón y claro, el problema que tuvo el rey es las leyes de Aragón. Tenían un gran problema para actuar contra, porque fue protegido en Aragón, ¿no?, contra Antonio Pérez, y usó la Inquisición, que sí tenía vigor tanto en Castilla como en Aragón, para tratar de cogerlo y ajusticiarlo. Luego terminó huyendo y tal, llegó a Francia y bueno, pues formó fue el culpable bastante de la famosa leyenda negra, ¿no? ¿Qué más inquisidores generales tenemos? Ya hemos comentado ese famoso Tomás de Torquemada. Por ejemplo, Cisneros, ¿no? Francisco Jiménez de Cisneros fue 10 años inquisidor general, aunque solo actuó en la corona de Castilla. Adriano de Utrecht, por ejemplo, que fue el gobernador que dejó Carlos cuando se fue a ser nombrado emperador, ¿no?, a Aquisgrán. El que se quedó, que fue cuando salta la famosa revuelta comunera, ¿no? Era Adriano de Utrecht, pues fue que luego terminó siendo papa, ¿no?, durante muy poquito tiempo, porque falleció, como Adriano VI. Pues bueno, pues fue durante 6 años inquisidor general de Aragón y un poco más tarde también de Castilla. Es decir, Fernando de Valdés, por ejemplo, es uno de los más famosos también. Estuvo 19 años como inquisidor general. Realmente hubo una lista importante porque, como ya hemos comentado, la Inquisición se abolió en el principio del siglo XIX, pero bueno, estos fueron los más importantes porque en esta época, sobre todo en el siglo XVI, digamos que fue la gran época de la Inquisición. Y en América, por ejemplo, es otro de los temas también. En la Inquisición en América llegó, evidentemente, pero prácticamente no tuvo ninguna incidencia. Se crearon en los inicios del siglo XVI tribunales, se crearon tribunales, por ejemplo, en Lima, en México, y más tarde, ya en el siglo XVII, en Cartagena de Indias, ¿no? Lo que ocurre es que nada tuvo que ver con los procesos que se daban en Castilla y en Aragón, ¿no?, contra los musulmanes y judíos, por una sencilla razón, ¿no? Porque a los musulmanes y a los judíos se les negaba principalmente y sobre todo a los conversos se les negaba a viajar a América. No era fácil viajar a América en muchos casos. No debemos olvidar que a Cervantes se le negó el viaje, ¿no? Con lo cual difícilmente podía haber un número elevado de falsos cristianos en América. Con lo cual, ¿a qué se dedicó la Inquisición en América? Pues sobre todo pues al control de la ortodoxia religiosa, es decir, un poco de control y vigilancia de los religiosos para evitar corrupción y para evitar temas así, más que realmente el origen de la Inquisición, que eran los falsos conversos, ¿no? Hubo pocos, evidentemente, con esto que hemos contado hubo pocos casos, pero aún así en Lima, por ejemplo, hubo 30 condenas a muerte en los 2 siglos y medio que duró la Inquisición. ¿Y cómo fue, digamos, ese proceso de evolución hasta su disolución? Ya hemos comentado que el apogeo del Santo Oficio fue en el siglo XVI, ¿no?, donde había primero los criptojudíos y luego, contra la expulsión de los moriscos, pues los falsos conversos también, ¿no?, entre los musulmanes. Lo que ocurre es que en esta evolución durante tanto tiempo se empezó a dejar de lado el tema de los herejes, ¿no?, y se desvió más como un instrumento regio, que ya hemos comentado que el nacimiento fue realmente con la excusa, entre comillas, de la religión, pero fue un instrumento regio, como ya hemos comentado, que utilizó Felipe II contra Antonio Pérez, ¿no? Es decir, fue un instrumento como arma política que usaba contra, pues, por cualquier necesidad que tuviera la corona, ¿no?
Evidentemente estos cambios durante el resto del tiempo, pues bueno, hubo cambios culturales que evidentemente afectaron, ¿no? La Ilustración, ¿no? Es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque la Ilustración, la Inquisición iba contra la razón, ¿no? Ese positivismo, ¿no? Que ese conocimiento que se puso de moda, pues que era un conocimiento basado en la experiencia, ¿no? Claro. La Ilustración y ese positivismo chocaban, ¿no? con el concepto del Santo Oficio, ¿no? Y unido hasta la crisis del absolutismo y el antiguo régimen, pues digamos que aún así se promovieron algunas reformas, ¿no? A lo largo del siglo XVIII, ¿no? En base a estos nuevos tiempos, se acotaron, la jurisdicción del Santo Oficio se acotó y dejaban casi de lado el tema de fe y pues se dedicaban sobre todo a la censura, por ejemplo, o a la persecución de los libros prohibidos, ¿no? El tema del flujo de los libros prohibidos. Un buen ejemplo de estos libros es La riqueza de las naciones, ¿no? De Adam Smith, que fue prohibido y prácticamente entraba en España pues versiones en francés, incluso algunas donde no aparecía el nombre de Adam Smith, ¿no? No sé cuál de las versiones se referían siempre a él como el autor, entre comillas, ¿no? En vez de hablar de Adam Smith. Y de hecho, hasta muy avanzado, creo que el siglo, no sé si a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no hubo una reproducción total de la riqueza de las naciones, ¿sabes? Fíjate cómo actuaba la Inquisición. Incluso hay casos de haber procesado a un abanico, ¿no? Por tener unos dibujos un poco subidos de tono. Con lo cual tenemos una serie de temas pues que vemos cómo había derivado, ¿no? esa jurisdicción de la Inquisición frente a la que había nacido a finales del siglo XV. Y su final, pues como tenía que ser, pues llegó en el siglo XIX. Primero, tras la misión napoleónica, ¿no? Y la puesta en el trono de José Bonaparte, fue abolida en 1808, fue la primera abolición. Las Cortes de Cádiz, en la que, por cierto, participaron algunos inquisidores, ¿vale? Algunos que habían sido inquisidores, las abolió en 1813, pero la llegada de Fernando VII la volvió a restablecer, ¿no? Un año después, en 1814. De nuevo, la Revolución de Riego, la de 1820, durante el trienio liberal, volvió a abolirse, pero en 1823, tuvo 3 años este trienio. Bueno, los 100.000 hijos de San Luis, ya sabéis que después del Congreso si no recuerdo mal, el Congreso de Verona, puede ser, acordaron la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, que es un ejército francés, para expulsar a los liberales, entonces, ¿no? Y volver a poner en el trono a Fernando VII, pero prácticamente, aunque Fernando VII anuló volvió a restablecer, o anuló, mejor dicho, la anulación por parte de los liberales, prácticamente se considera, ¿no? Este 1820 como la fecha, aunque si digamos oficialmente su cese definitivo, es decir, su final, llegó en 1834, el 15 de julio. María Cristina, que era la regente de su hija Isabel II, pues fue la que la abolió definitivamente y oficialmente. Y hemos dicho de 1438 a 1834, pues fueron muchos siglos de duración de este Santo Oficio. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestra Inquisición de hoy. Espero que por lo menos os hayáis divertido, hayáis dentro de la diversión que puede tener este tipo de cosas, pero sobre todo os hayáis enterado de muchas de las cosas que realmente se cuentan sobre la Inquisición y no son verdad. Es decir, siempre la labor que tenemos los historiadores es contar las cosas, cómo suceden. No tenemos ni que contar leyendas negras ni que contar leyendas rosas, simplemente contar las cosas que suceden. Y para eso estamos aquí, con lo cual espero que os haya entretenido por lo menos y bueno, nos vemos en la próxima, que espero que sea pronto. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.